No, hija, no me hagas... Lázaro, cálmate, No me mi amor, gusta. cálmate, mi amor. Escucha a tu hija, por favor. Yo sé que tienes miedo, pero no quiero que te preocupes por mí. Ya sé quién es mi madre. Sí, lo sé desde hace semanas, pero quiero que sepas que no pasa nada, que no te preocupes porque voy a seguir con mi vida adelante, como si nada pasara, porque tú eso me enseñaste, a no dejar que las desgracias me derroten. Ustedes son más que mis amigas, mis hermanas, y también tienen derecho a saber la verdad. La mujer que me parió es Altagracia Sandoval. Ay, no, Dios mío. ¿Cómo? ¿Altagracia? ¿Que la dueña es tu mamá, Mona? No, mamá. Ella solamente me parió. Ella no puede ganarse el nombre de mi madre. Las únicas personas que han sido mis padres, a las que voy a amar siempre, son Yesenia y mi papá. No, a ver, nada más, Laura, ¿qué es, Lópezito? Y tú chambeando. No, pero mientras, Daniel y Saúl, quién sabe dónde están. Los jóvenes que tienen la su, Lópezito. ¿Me puede decir dónde está Daniel Llamas? Llevo días tratándolo de localizar y no me contesta las llamadas. Llámelo y dígale que lo busca Rafael Cabral. A ver, no, espéreme un momento. Lo que pasa es que Daniel no está, tiene varias semanas que se fue. ¿Cómo? Pensé que ya habría aparecido. Quiero decir que ya habría regresado a trabajar. Bueno, pero no sé en qué puedo ayudar. Daniel no está. No solo destruimos la vida de Altagracia, sino también la de esa niña. No sé tú, Rafael, pero quiero saber si yo soy el padre. Conocerla y si es posible ayudarla. Tratar de enmendar un poco todo lo que le hicimos. Yo jamás le haría daño a una hija mía. Aunque ella sea una prueba de lo que hicimos. Oiga, discúlpeme, pero ¿por qué se quedó así como en otro planeta? Dígame una cosa. Daniel se despidió de ustedes. No, bueno, solo llamó diciendo que había conocido a una mujer, que se iba a quedar un tiempo más y ya. Claro. Es ella. Tiene que ser ella. ¿Por qué no terminaste de reconocer la verdad enfrente de Mónica? Porque a veces la verdad duele y puede destruir la vida de alguien. Es mejor callar. Es que si Mónica supiera que fue producto de una violación, entendería por qué la abandonaste. A ver, escúchame bien. Mónica es mi hija, sí, pero no por eso tiene que pasar por lo que yo viví. No te entiendo. Lázaro logró educarla con bondad. Tuvo necesidades materiales, pero no le faltó el amor de su padre. La ilusión de un futuro, las ganas de luchar y superarse. Así que no le voy a arruinar la vida diciéndole que es hija de un violador y asesino que mató a sus abuelos, a nuestros padres. Ni siquiera puedo decirle de quién es hija, de cuál de los Monkeys. Perdóname, tienes toda la razón. Hasta ahora sigue siendo una joven limpia, pura, como era yo. ¿Para qué? ¿Para qué le voy a ensuciar la vida ahora? Es que entonces nunca va a entender por qué la abandonaste. Es que no tiene por qué entender nada. No tiene por qué entenderlo, porque ¿sabes cuál es la verdad de todo esto? Que yo jamás debí rechazarla. Ni siquiera por lo que me pasó. Una verdadera madre jamás la hubiera abandonado. ¿Recuerdas a mamá? Por supuesto, todos los días. Ella siempre quiso lo mejor para nosotras y nos protegió hasta la muerte. Eso es lo único que puedo hacer, igual que nuestra madre. Proteger a mi hija del Monkey que sigue vivo y que está libre. Tengo que cuidarla, Regina, alejarla de él, que no sepa de su existencia. Y si el precio para protegerla es que me odie, pues que me siga odiando. Pero la voy a cuidar hasta la muerte, como lo hizo mamá con nosotras. Avísale a Altagracia que necesito verla, que es urgente.
Me dijo que no la molestara. La doña está con su hermana, señor. Según entiendo, Regina ya no vive aquí y están peleadas. Yo no sé nada ni me meto en esas cosas, señor Rafael. Está bien, no le digas nada. La voy a esperar aquí, solo quiero que sepa que estoy de regreso. Sí, señor. ¿Cómo que Rafael fue preguntando por Daniel a la fundación? Sí, estaba desesperado, parecía loco, de verdad. Es más, ni siquiera disimuló que conocía a Daniel. Bueno, en realidad no tendría por qué hacerlo. Él no sabe que tú y yo somos amigos. Bueno, pues sí, pero de verdad no se contuvo. Se puso pálido cuando le dije que Daniel se había fugado con una mujer y empezó a decir, es ella, tiene que ser ella, y se fue diciendo eso. ¿Ella? ¿Será que se estaba refiriendo a Altagracia? Porque de ser así, entonces se confirmaría lo que Karen sospechaba de Rafael. De que puede ser un monkey. Pero entonces, con él ya serían 4 tipos que tienen una relación de alguna manera con la doña, ¿no? Sí. Miguel Preciado, ¿te acuerdas que lo fue a visitar a Veracruz? La vimos en el video. Sí, Francisco Vega fue quien la secuestró, Rafael estaba ahí y Daniel desapareció justo al mismo tiempo. Lo que no entiendo es cómo pueden tener una relación cercana a estos tipos con la doña. ¿Alguna razón tiene que haber? Sí, la hay. ¿Cuál? Hace 20 años, cuando Altagracia vivía en Veracruz, ella fue abusada por los monkeys. ¿Ya es tu última pastilla, jefe? Sí, la otra me la dio Magda. Ah, está bueno. Hija, de verdad, ¿no te importa que Altagracia sea tu madre? Ya te dije que ella no es mi madre. Aunque me haya parido, eso no cambia nada, jefe. Cuéntame, ¿cómo fue tu encuentro con ella? ¿Altagracia te habló de mí? Sí. Me dijo que no hay duda que soy tu sangre. No hay duda que soy hija tuya. ¿De veras? ¿Te dijo eso? Sí. Que no solamente heredé pues el rasgo físico, sino pues tu carácter, tu forma de ser, tu bondad, y que la mejor satisfacción con la que se pudo haber quedado es haberme dado al mejor papá del mundo. Te amo. Te amo. Vamos, te llevo a tu cuarto. Gracias. Pues al menos que se lo digas tú, Yesenia, porque Lidia no me pela. Desde que Magda le metió esa idea de que se fuera con sus papás, pues ya no escucha a nadie. Pues tampoco así, ¿eh, Mago? Pues sí me tomé unos días en pensarlo, pero va a ser lo mejor. Tus papás están allá en el norte echándole muchas ganas y así, pero... Mira, yo entiendo que no los podemos sustituir, pero tú siempre has querido mucho este país y nosotros somos como tu familia. No te vayas al gabacho, Lidia. Lidia, ¿cómo que te vas a ir al gabacho? A ver, ¿por qué? Mona, porque yo tengo un buen motivo, o un mal motivo, más bien. Yo les dije que no te dijera nada porque tú estabas en el hospital. A ver, espérate. Tú sabes que me puedes contar lo que sea, pues para eso somos amigas. ¿Qué tienes, Lili? No me asustes. ¡Ey, nunca te he visto así! ¿Qué pasó? Julio Padilla me drogó y abusó de mí para que Diego nos viera juntos. Hasta que diste señales de vida. Te fuiste sin avisarme. Sí, necesitaba irme lejos y estar solo. Te entiendo. Perder un hijo debe ser terrible. Estuve a punto de vivirlo en carne propia. ¿Cómo? Sí. ¿Qué quieres decir? Rafael, yo sé que tu viaje fue para esconderte, para que no te culparan de ese atentado. Pero Gabino me dijo que tú le ordenaste eliminar a Mónica para vengar la muerte de tu hijo. ¿Gabino te dijo eso? Sí, sí me dijo eso. Tú debes entender que Mónica no tuvo la culpa de lo que le pasó a Emiliano. Eso fue un accidente. ¿Dónde está Gabino? Eso no te interesa. Aquí lo que importa es que tú no eres como él, Rafael.
Tú me salvaste del secuestro. Te portaste como un héroe. Te debo la vida. Por eso estoy tratando de entender lo que hiciste con Mónica. Porque yo en algún momento dado también quise que le hicieran daño. Pero basta ya, no quiero más. Esto se acabó para los dos. A partir de ahora, nos toca defender a Mónica. Pero es que Altagracia no entiendo por qué ese cambio de actitud tan radical hacia ella. Después de la violación, quedé embarazada. Y tuve una hija. Esa hija es Mónica. ¿Qué haces a esta hora en la casa, mi amor? ¿No deberías estar en la escuela? Me fui de pinta. ¿Y me lo dices así, con ese descaro, Isabela? No quería estar allá, mamá. No quería ver a nadie. ¿Qué pasa, mi amor? Ayer fui a ver a Diego. Él estaba trabajando con Marcos. Y yo llegué, le llevé de comer. Quería, no sé, consentirlo, tratarlo bonito. Como él hacía conmigo antes. No estoy de acuerdo con que te hayas ido de pinta. Pero sí con que consueles a Diego. Desde que se fue de su casa seguramente necesita una amiga como tú. Ese es el problema. Que yo no quiero ser su amiga, mamá. Yo estoy enamorada de él. Y lo besé. Y Diego me rechazó. Todo porque sigue enamorado de Lidia. Hola. Perdón, buenos días. Buenos días. Buenos días. Tenemos que hablar. ¿Hablar? Sí. Sí. Sí, hay que hablar. Mira, Diego, yo creo que hablando se entiende la gente. Al que no habla, pues Dios no lo oye. Y yo creo que la gente que no habla, pues no solo se vuelve muda. Creo que también es importante saber que cuando hablas, pues te expresas de alguna manera, ¿no? Sí, igual hay gente que hace cosas tan horribles que no quieres hablarles, ¿sabes? Exacto. Quieres golpearlos. Sí. Ahora, hay de situaciones a situaciones, sí o no. Hay situaciones que, bueno, son diferentes. Lo que se necesita es que te pongas en los zapatos del otro. Pero yo no quiero ponerme en los zapatos de nadie. No vine a eso. Justino. Diego vino porque tú eres el abogado de Saúl y quiere decirte algo con respecto a ese caso. Claro, yo soy el abogado de Saúl, es el caso de Saúl. Sí. Diego vino a atestiguar en contra de Braulio por el caso de Lidia, por abuso. ¿Te acuerdas lo enojada que estabas cuando supiste de mi relación con Felipe? Sí. Todo el mundo pensaba que íbamos a fracasar. Hasta yo tenía miedo de lo que sentía. ¿Cómo le hiciste? Porque tú estás con Felipe feliz y yo no tengo a Diego. Pero ya hiciste lo más importante. Lo enfrentaste. No te quedaste sentada esperando que la vida te diera una oportunidad. Fuiste y le dijiste a Diego en su cara todo lo que sentías. Igual no sirvió de nada. Mi amor, si Diego no te quiere como tú esperas, y si no te ama como tú lo amas, tienes que seguir adelante. Lo dices tan fácil, como si no doliera. No, claro que no es fácil. Duele y duele mucho. Lo sé porque lo viví con tu papá. Pero todo pasa, mi amor. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el indicado. Hasta que llegue ese chavo que sepa ver en esos ojos tan bonitos a la niña maravillosa que eres. Ese chavo al que le va a latir el corazón, nada más con verte. ¿Y mientras qué hago? Pues se vale llorar, mi amor. Todo el tiempo que necesites. Pero no mucho más de lo que Diego se merece. Y después levantas la cara y sigues adelante. Y ves todo lo que el mundo tiene preparado para ti. Tú no estás sola, ¿eh? Nos tienes a nosotras. Y escúchame bien, te entendemos. Porque alguna vez nosotras también fuimos víctimas del abuso. Sí. No todos los hombres son como el imbécil de Braulio.
Pero hay muchos que sí, desgraciadamente. Que solo porque somos mujeres nos quieren pisotear. Es que no. No vamos a quedarnos así. Es que tenemos que hacer algo. Gabino intentó matarme a golpes. A Lidia y a Margarita las violaron. Y a Azucena le mataron a su hija. Digo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados o seguir huyendo, ¿no? ¿Por qué no hacemos algo? Nos unimos, las 3, las 4, todas. En realidad, con la fundación. Podemos ayudar a todas esas mujeres que están pasando por lo mismo que nosotras. La fundación te puede ayudar de muchas maneras. Mira, yo te juro que por mi cuenta corre que ese imbécil va a parar en la cárcel. Te lo juro que Braulio Padilla va a pagar por todo lo que ha hecho. A ver, Mona, no, porque yo no quiero que se arriesguen con ese psicópata. Yo no quiero que les pase lo mismo que le pasó a Saúl y... ¿Qué pasó con Saúl? Nada. Yesenia, tú y yo ya hablamos y dijimos que no íbamos a tener más mentiras. Pues sí, Mona, pero te estabas... A ver, ya estoy bien. ¿Qué pasó con Saúl? Cuando supo lo que le pasó a Lidia, se puso como loco contra Braulio. Lo agredió. Está detenido. Ahora está preso desde hace unas semanas.